Continuamos en la UNED y estamos en Historia Contemporánea de España. Vamos a comenzar la parte segunda. La dictadura de Primo de Rivera, desde 1923. Para mediados de junio de 1923, Primo de Rivera, que era capitán general de Barcelona, estaba ya cogiendo apoyos de otros generales. En septiembre ya se consideró que había llegado el momento de dar el voto. En septiembre va a haber tres acontecimientos importantes que llevaron a la dictadura. 1. Los incidentes que se dieron en Málaga como consecuencia del nuevo embarque de tropas del norte de África. 2. El enfrentamiento entre la cúpula militar y el gobierno. Y tercero, que el 11 de septiembre se celebró la Diada en Cataluña, el Día de Cataluña. Y con esta tensión, el 13 de septiembre tuvo lugar el golpe de Estado y el ejército tomó los edificios públicos de Barcelona. Lo que va a hacer Primo de Rivera es leer un manifiesto. En este manifiesto hay dos aspectos importantes. Es un manifiesto totalmente de clase política, de la Restauración, y todo el tono regeneracionista que tiene el manifiesto. Cuando él proclama el manifiesto, el gobierno apenas actúa y se va a caracterizar por una gran indecisión, pero no así del monarca, de Alfonso XIII, ya que éste apoyó el golpe militar de Primo de Rivera. En este momento el gobierno dimite. Aquí comienza la dictadura. Lo que se forma es un directorio militar. La primera fase de la dictadura, donde el directorio militar lo primero que va a hacer es la militarización de la administración. Lo primero que el gobierno, que esté integrado exclusivamente por militares, ningún civil. La sustitución de los gobernadores civiles por militares, y estos se van a encargar de llevar a cabo un control sobre los ayuntamientos y las diputaciones. La aparición de una nueva figura que no existía, los delegados gobernativos. Estos eran oficiales del ejército y actuaban en cada partido judicial y se dedicaban a ejercer un control sobre las actividades de la gente, a organizar conferencias, una parte. Una trama del régimen se dedicaban estos a hacerlas. La dictadura se presentó con un aspecto regeneracionista, por lo que la dictadura hizo frente a los problemas que le había dejado el gobierno anterior. En Cataluña, el orden público y el norte de África. Hablemos de ellos. El problema de Cataluña. Lo primero que hay que decir es que no sabemos si hubo apoyo al golpe de Estado por parte de la Lliga como partido, pero sí sabemos que hubo simpatizantes que votaron que sí. En Cataluña, el golpe tuvo apoyo de la burguesía, en buena medida era catalanista. Esta burguesía pensó que Primo de Rivera haría la vista gorda por lo menos con el catalanismo burgués, pero no fue así. La dictadura llevó a cabo una campaña represiva contra el catalanismo y contra todo lo que tenía que ver con la cultura catalana. Otro punto estaba el orden público. En Barcelona, donde había llegado a organizar cuerpos, grupos policiales para defenderse, se llegó incluso a implantar un estado de excepción de casi 2 años, de manera que las libertades públicas quedan muy limitadas. Se prohibieron las reuniones y las asociaciones. Se implantó la censura a la prensa y en general se tomaron medidas represalias. Era una situación anormal. Dentro del orden público, la persecución a la que se vieron sometidas las organizaciones anarquistas. Los anarquistas siguen existiendo, pero toda su actuación va a estar en la clandestinidad. Y otro punto, el del norte de África. Debido al desastre de Anual, que generó fuertes protestas de la opinión pública y de determinados sectores políticos. Pero no solo eso, porque también lo que se observa ya es una división entre los propios militares, entre los partidarios de abandonar ya el norte de África y los continuistas, los que querían continuar. La cosa va a cambiar con el famoso Al-el-Krim, que había comandado las tribus del desastre de Anual, y que va a ocupar la parte del protectorado francés, y esto va a provocar una alianza franco-española que va a luchar contra este señor y va a ser vencido en 1925. Todo fue gracias a la alianza. Esto va a cambiar todo el panorama y se regió la idea de que el triunfo había sido de Primo de Rivera, lo cual le permitió, por un lado, salvar el prestigio del ejército, si ya había sido cuestionado por Anual, pero por otro lado, le permitió también poner fin a los enormes gastos militares que eso suponía. Al mismo tiempo, este triunfo militar va a impulsar el afianzamiento del régimen, y para ello, Primo de Rivera se va a valer fundamentalmente de 2 instrumentos, de la prensa y de la llamada Unión Patriótica. En cuanto a la prensa, era un instrumento poderoso, como es la propaganda,
El diario La Nación fue el medio propagandístico de la dictadura. Y en cuanto a la Unión Patriótica, esto es un partido gubernamental, ya no se trata de partidos dinásticos. Lo que pretendía este partido era consolidar el proyecto de Primo de Rivera y consolidar también el apoyo obtenido inicialmente. Es un partido, como tal, gubernamental, dependía directamente del gobierno y de los gobernadores provinciales, por lo tanto, era un partido sin ninguna autonomía. Sus objetivos principales van a ser varios. 1. Traspasar a civiles funciones políticas desempeñadas por militares, pero a civiles adeptos al partido. 2. La reconstrucción de la administración con personal político adepto, militantes de la Unión Patriótica. Y 3. Constituirse en instrumento de relación entre el gobierno y el pueblo, generando entonces a través del partido una base ciudadana de apoyo. Solo a partir de diciembre del 25, cuando tenemos la segunda fase de la dictadura, el directorio civil, va a tener una cierta independencia del poder ejecutivo y una cierta organización autónoma. De manera que en 1926 el partido se estructura en 3 órganos. El jefe nacional, que es Primo de Rivera, la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Aquí ya empieza a tener una serie de órganos, lo que en teoría le da una cierta independencia. Los afiliados, fundamentalmente, va a haber en ellos 3 grupos: propagandistas católicos, funcionarios de distintas administraciones y los caciques. Hablemos del directorio civil. A partir del 3 de diciembre de 1925 se da la segunda fase de Primo de Rivera. Se llama civil porque a partir de ahora entran civiles en el gobierno. Las figuras más destacadas podemos nombrar Calvo Otelo en Hacienda, Aunós en Trabajo y Martínez Anido como vicepresidente en Gobernación. Primo de Rivera y estos 3 van a ser las 4 personas más importantes del gobierno. Algunas de las actuaciones más importantes de este directorio podríamos nombrar los cambios que se van a introducir en las relaciones laborales. Aquí la idea del gobierno va a ser eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado. El Estado lo que va a hacer es crear nuevos organismos de mediación y arbitraje. Estos organismos se llaman comités paritarios. Se establecieron según oficios o especialidades profesionales. Comité paritario, organismos controlados por el Estado y formados por empresarios y obreros. El presidente y el vicepresidente de estos comités eran nombrados por el ministro de Trabajo. Obreros y empresarios se elegían por sus asociaciones, es decir, dentro de ellos se elegían quién iba a los comités paritarios. Lo que pasó con los obreros, la asociación anarquista, que está prohibida, los socialistas no fueron prohibidos, por lo que gente de la UGT, en buena medida, formaba parte de estos comités paritarios. Entonces, aquí vemos que la UGT participó con la dictadura. Así, vemos la diferencia que el gobierno estableció entre la CNT anarquista y la UGT socialista. Es entonces como una manera de solucionar los problemas sociales desde el mismo control del régimen gracias a los comités paritarios. Otro punto, las intervenciones económicas. Normalmente casi todas las dictaduras son intervencionistas. La idea de esta intervención va a ser el fomento de la actividad económica nacional. Lo va a hacer a través de varias medidas. Podríamos nombrar el proteccionismo de la industria nacional, que a medida que fomenta la potenciación de la industria echa mano del proteccionismo y con vistas a favorecer las nuevas industrias y desarrollar las existentes. Por lo tanto, se trata de conseguir la protección del mercado nacional. En otro punto nos encontramos las concesiones de monopolios. Aquí tenemos 2. Los teléfonos a la norteamericana ITT mediante la creación de Telefónica, que tenía el monopolio de todos los teléfonos, empresa que está detrás de la ITT. CAMSA, que tiene el monopolio en 1927, era una compañía arrendataria del monopolio estatal de importación, refinado, distribución y venta de petróleo. En este caso es un poco distinto, porque el monopolio lo tiene el Estado, lo que pasa que es cedido a la CAMSA quien lo explota. Otro punto nos encontraríamos las medidas protectoras a favor de la productividad agrícola. Y otro, la de obras públicas. Aquí tenemos 2 actuaciones importantes. Los proyectos hidráulicos que se materializaron en el nacimiento, en la aparición de las confederaciones sindicales hidrográficas, los organismos que regulan todo el tema del agua, el tema de la creación de los pantanos, que va a ser un punto fundamental, la primera gran actuación.
y también las mejoras en carreteras debido precisamente al aumento de automóviles de circulación y al comienzo del empleo del camión en transporte de mercancías que hasta entonces había sido el tren. Hablemos de la oposición a la dictadura. Un colectivo es la CNT, eso sí, desde la clandestinidad, y van a organizar sus campañas de oposición. Otro colectivo importante que se va a manifestar en contra de la dictadura van a ser los intelectuales, y entre ellos destacamos a Unamuno y a Blasco Ibáñez. Unamuno nace en Salamanca, fue el gran opositor de la dictadura. La dictadura lo sacó de la universidad y lo llevó exiliado, porque no salió fuera de España, a Fuerteventura. Estuvo muy poco tiempo porque fueron en su busca unos amigos suyos en barco y lo liberaron. Y ahora sí que se fue exiliado a Hendaya. Y en cuanto a Blasco Ibáñez, escritor y político republicano, llegó a identificar a Alfonso XIII con el dictador y entonces organizó, articuló lo que se va a ser la oposición republicana. Va a ser uno de los hombres activos. Se va a concretizar esta oposición en lo que se llamó la Alianza Republicana. En esta van a participar algunos políticos muy conocidos en la Segunda República, como serían Marcelino Domínguez, Azaña. Esta alianza republicana va a apoyar una sublevación militar que tuvo lugar en 1926, y esta se llama la Sanjuanada, que fue una sublevación militar protagonizada por el arma de artillería. Fue un fracaso, pero puso de manifiesto dos puntos. Uno, que había cierta división en el ejército, o por lo menos había disidentes, y otro, que a pesar del fracaso, fue la viabilidad de hacer uso de la violencia. Así tenemos que en 1929 se va a dar una nueva sublevación militar, también protagonizada por los artilleros y apoyada por políticos. Esta sublevación también fracasó, pero ahora en paralelo a esta sublevación nos vamos a encontrar con una nueva oposición, los universitarios. Ahora estos se suman a la contrariedad de la dictadura. En julio del 29, Primo presenta un anteproyecto de constitución, pero va a ser muy mal acogido. Primo de Rivera con esto pretendía atraerse a los personajes, gente más o menos importante, de los partidos políticos, de los sindicatos y de la universidad, pero no lo consiguió, ya que hubo un rechazo enorme por parte de estos grupos. La crisis se acentúa todavía más, porque este mismo año fue la crisis económica del 29 de Estados Unidos, lo que afectó también a España. Calvo Sotelo presenta la dimisión porque sus medidas hacendísticas habían sido un fracaso. La suma de esto, más la crisis económica del 29, provoca la dimisión de Primo de Rivera, el 28 de enero de 1930. Pero lo curioso de esto es que a los pocos meses de esto, Primo de Rivera murió, no duró nada. Entonces se forma un nuevo gobierno presidido por el general Berenguer. Este hombre simplemente lo que trató de hacer fue salvar la monarquía de su hundimiento.